que el tabasqueño no tiene identidad, la ha perdido. Entonces yo me pongo a buscar aquí en internet, veo que no hay nada y se me ocurre, como sé hacer sitios, hacer un sitio de lo que viene siendo lo que yo encuentro de Tabasco. ¿Qué Tabasco está como está? O sea, ¿por qué decimos adiós? Bienvenidos a este nuevo episodio, a este podcast. Yo soy Linney Mesa. Esto es Hablando Claro. Definitivamente no podríamos entender nuestro presente si no conociéramos nuestra historia, nuestra cultura, de dónde venimos, por qué estamos viviendo a veces lo que nos toca vivir en este presente. Una mujer que siempre se ha dedicado a difundir la cultura, a investigar, a estar actualizada, a hacernos llegar todos sus conocimientos y sus investigaciones a través de libros, a través de páginas que tan solo están a un clic de que todos ustedes puedan conocer nuestra cultura, nuestra historia. Es Landy Aguilar Palafox, a quien le damos la bienvenida en esta edición. Landy, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo y tener esta plática que conecta y que esperemos que conecte con todos los que nos están viendo y escuchando y puedan conocer todo este trabajo que durante tantos años has realizado. Buenas, ahora sí que muchas gracias por la invitación, es un placer, ahora sí que estrenando Claro. esta nueva aventura que estás emprendiendo, te deseo lo mejor, creo que es algo maravilloso porque se abren nuevas plataformas para escuchar, para ver, para comentar, para discutir, ¿no? Estamos. Así es, Landy. Oye, hace algún tiempo, cuando nos conocimos, muy poco tiempo, te conocí como caricaturista, como una mujer siempre inquieta, siempre buscando. ¿Cuál ha sido todo ese crecimiento que además ha permitido tener este aporte tan importante para todos los tabasqueños? Yo, estudiando prepa, lanza Enrique González Pedrero la convocatoria de un curso de periodismo. Yo no pude estudiar comunicación, que era lo que yo quería, porque en aquella época no había la carrera. Claro. Entonces entré a estudiar al curso y del grupo se formaron varios periodistas que aún están, el Chelo Zavala, está Di García, Rosita Araiza, Rosa Naranda, o sea, hubieron mucha gente, ¿no? Y la que sabía dibujar era yo, entonces yo empecé haciendo la caricatura y posteriormente entra Novedades, voy de curiosa, me aceptan y allí estoy casi 13 años en lo que era Novedades de Tabasco cuando abrió. Y en aquel momento Novedades fue un medio muy conflictivo, muy polémico, porque antes se acostumbraba a aplaudir todo. Y es el primer medio que llega y realmente no te aplaude, te cuestiona y todo. Entonces, me acuerdo que todo el mundo decía que la caricaturista era yucateco, el caricaturista era yucateco, que era no sé qué. Y yo en ese entonces estaba en prepa. Entonces no te la platico si se enteran que la que estaba haciendo estaba en prepa, ¿no? Claro. Se mueren todos en aquel entonces, ¿no? Y ahí es donde arranco la caricatura, pero yo lo hacía como una especie de hobby, porque realmente no te da un ingreso como para sobrevivir. Yo me dediqué profesionalmente a lo que es recursos humanos y capacitación en hotelería, pero al mismo tiempo lo alternabas con cuestiones de cultura que había aquí, con amigos y todo ese movimiento. Yo empiezo a recolectar información que me llegaba, que me gustaba. Tengo que salir del estado a trabajar afuera, eso te da otra visión. Estuve en Quintana Roo, estuve en Puerto Vallarta, estuve en Guerrero, precisamente por la cuestión en ese tiempo hotelera. Enfocada al turismo, a la hotelería. A la hotelería en turismo. Ya había dejado yo la caricatura, pero pues sigues conectada a final de cuentas con lo que es tu estado. Mi último trabajo fue en Campeche, abriendo un hotel boutique, y me ofrecen venir acá. Me acuerdo que a trabajar a la Secretaría de Gobierno, y ahí es un primer contraste, ¿no? Entre trabajo de oficina privada pública, lo cual te permite hacer un poquito más de aportes a la oficina pública, no seguir Claro. con eso. Y entonces dentro de lo que estaba yo
realizando, un día me pongo a preguntar del museo que había en Plaza de Armas, no sé si lo recuerdes. Y me pongo a preguntar y resulta que de las 10 gentes que yo le pregunté, yo creo que 7 me dijeron que de qué les estaba yo hablando, ¿no? Y dije, caray. Y entonces, estando yo en Acapulco trabajando, me hice muy amiga del gerente de sistemas y él me enseña a hacer sitios web. Y entonces yo me pongo a buscar aquí en internet, veo que no hay nada y se me ocurre, como sé hacer sitios, hacer un sitio de lo que viene siendo lo que yo encuentro de Tabasco, pero de lo que yo estaba encontrando en libros. Y empiezo a armar la página, me tomó un año armar la página, me acuerdo, porque estaba yo metiéndola con las citas bibliográficas, estaba haciendo resúmenes, porque la gente no lee. Entonces trataba de hacer resúmenes, en vez de 50 hojas, meter 2 o 3 páginas para que la gente fuera... Hacerlo más corto para que lograras captar la atención. Captar la atención de la gente y se abre el sitio. Yo lo anuncié el sitio más que nada para evitar que alguien saliera después a hacer algo similar y se lo quisiera vender al gobierno del estado, como lo que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Entonces, de pronto yo me encuentro con que el sitio a veces tiene visitas de 1 millón de vistas. Tú dices, ¿qué pasa? Porque es un sitio de cultura, es un sitio que te habla de cosas que a la gente supuestamente no le gusta. Y yo detecto, por ejemplo, también ahí que el gran número de vistas son jóvenes entre 25 y 45 años. Y ahí me empiezan a hacer clic varias cosas y me doy cuenta, que es algo a veces que no lo estudiamos, que el tabasqueño no tiene identidad, la ha perdido. Tan la ha perdido que las embajadoras que salen para representar los municipios que representan tu cultura y tu folclore en las ferias tabasqueñas no saben bailar el zapateo. Como una representante no sabe bailar zapateo. Ya no lo dan en las escuelas, ya no dan historia y geografía de Tabasco, ya no te dan música, ya no te dan folclore, entonces tampoco las puedes culpar porque resulta que la escuela que era... En el plan de estudios ya no está, entonces es una especie la misma investigación que vas haciendo te va abriendo la mente y vas viendo, a ver, espérate, ¿por qué Tabasco está como está? ¿Por qué Villahermosa es? Tú pones un reloj floral ahí en Malecón y Paseo Tabasco, feo si quieres, pero pues era el reloj floral y que a los 3 días hayan robado el mecanismo, ¿no? O que hayan hecho un mercado nuevo Pino Suárez y a los 15 días se hayan robado las baterías. O ya ves que pusieron luego macetitas en Paseo Tabasco y la gente se robaba a ver, ¿qué está pasando? Entonces yo me encuentro con que no, eso sí no tengo detectado, que no hay historia, no hay geografía, la gente no sabe quién fue Narciso Rovirosa, no sabe quién es Manuel Gilicén, o sea, no sabe nada. Entonces, tú no puedes cuidar y no puedes amar lo que no conoces. Al tabasqueño le vale a veces su ciudad porque no la conoces. Ves un poquito el efecto no tan fuerte en municipios, todavía hay algo más de arraigadas las costumbres, pero aquí en el centro Villahermosa, donde se ha conjuntado tanta gente de fuera, claro, donde ha habido tanto problema, la situación es muy evidente. Tú pones algo bonito fuera de tu casa y al otro día amanece rayado o roto. Es como si le tuviéramos un coraje a la ciudad, ¿no? Entonces, yo he estado, eso sí he estado yo abogando mucho, porque el sitio no lo hago solo yo, se hace con colaboración de mucha gente de cultura, con muchos investigadores, de que, por ejemplo, se saque un decreto para respetar el traje regional tabasqueño, porque ahorita le están poniendo el moño campechano. Fíjate que eso que tocas es muy interesante y me tocó ver una presentación del libro del maestro Juan Torres y la profesora Elvira Vargas. De hecho, nos hacen en la presentación hasta un desfile y es muy interesante porque pues también vas y lo compras o vas al mercado y te mandas a hacer una blusa, una falda, pero no tenemos esa identidad, ¿no? Hasta la polémica del azul Tapijulapa y el por qué. Hay contó anécdotas de verdad muy interesantes. Ojalá alguna vez tengamos la oportunidad de tenerlo en este espacio, porque de verdad es interesante tener nuestra identidad y poder entender nuestra historia. Incluso si no conocemos los acontecimientos que sucedieron aquí en Tabasco,
no podemos entender quizás muchas cosas que tienen incluso que ver con el tema religioso. Exacto. O sea, ¿por qué decimos adiós? Porque estaba prohibido mencionar a Dios en tiempos de Garrido y la gente le cortó la olla, no era Dios, era adiós. Y en Villahermosa es muy común el adiós, ¿no? Y es el único estado en donde yo veo que el papá, el modisto y hasta el que vende chicles te dice, eso no va en el traje regional, ponle esto y no pasa nada. Yo he peleado mucho te cuesta mucho ganarte la banda con el nombre de tu municipio para que no la portes durante la feria, la cuelgues en el desfile de carros alegóricos en un palito, la traigas de cola de vestido en el día de la elección y dices, oye, espérate, porta. Yo nunca he visto un concurso de belleza en donde las embajadoras o le traigan la banda o se la quiten. Y me contesta una ex embajadora, me dice, es que la banda pesa mucho. Y le contesté, sin querer ofenderla, ve a Veracruz, usa el traje regional de Veracruz y di que no te vas a poner el mandil negro enfrente porque pesa mucho y me dices hasta dónde llegas. Ahí hay un respeto al traje. Entonces yo creo que nos hace falta ese respeto. Y te voy a decir que es muy factible, es muy posible y no hay que hacer gran cosa, porque el artículo 23 de la Ley de Educación y la nueva educación familiar permiten a los estados incorporar materias dentro de su tira para poder rescatar su identidad. Entonces, sin ningún problema tú puedes volver a regresar tu geografía, tu historia y tu folclore. Una gente que lo está haciendo, por ejemplo, es Leti Martínez Castillo, que fue Flor Tabasco 83. Ella es directora de una escuela en Tamulte y ella está aprovechando eso, pero es uno en muchas escuelas que tenemos en aquí muchas en Tabasco. Escuelas, ¿no? Entonces, si fuera un plan más general, yo creo que el impacto de aquí a 10 años sería diferente porque los chicos inclusive no... El último concurso para escribir música de zapateo lo hizo Tomás Garrido Canaval. Han pasado muchos, pero muchos años. Entonces, yo el otro día le comentaba a la maestra, maestra, ¿por qué no se hace nuevamente un concurso de música de zapateo para traer nuevas cosas o una nueva... De hecho, de ese concurso, el último de Tomás Garrido, sale La Flor del Maíz, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, Landy, me llama la atención que tú me platiques que de este sitio web que tú creas, tiene tantas visitas, pero que la mayoría son jóvenes. Entonces, hay una búsqueda de identidad. Al final, los seres humanos tenemos que sentirnos identificados con algo. Sí, y es algo que se minimiza y al mismo tiempo trata de explotarse, ¿no? Es una contraposición ahí un poquito diferente entre lo que es como hacer algo intangible el INEI y algo que no te da dinero. Lo menosprecia, pero a la hora que ya te vas a plantear hacer algo, lo utilizas para decir nuestra identidad. No, espérate, es que es todo, y yo estoy convencida de que si a los tabasqueños le trabajáramos rescatando la identidad, inclusive la carga administrativa gubernamental sería menos, porque la misma gente cuidaría su ciudad, sería como lo que ocurre en Mérida. Tú tratas de construir un edificio de 7 pisos en el centro, y antes de que te caiga la autoridad, te cae la gente y te dice, no. O sea, la gente defiende su ciudad porque la ciudad, espacio, ¿no? Aquí te rellenan la laguna y no pasa nada. O sea, aquí te voy a dar un ejemplo, el Parque La Choca, el que se hizo la feria de 1982 a 1987, solamente duró 16 años. Lo derribaron para volverlo, para privatizarlo, y en el plan original de Tabasco 2000 no estaba contemplada esa privatización, pero no hubo nadie que lo defendiera, no, nadie, porque no hay el conocimiento de eso. Ahora, tú te diste a la tarea de publicar varios libros y han sido de temas diferentes. Aquí traigo uno que me llama mucho la atención porque hoy es como la Biblia de las que van a representar a los municipios. O sea, les dices, oye, ¿dónde consigo información de Tabasco? No, pues vete a la página de Landy y el libro de Landy seguro es lo que te ayuda. Pero hacer este libro no es tarea fácil. Buscar toda la historia de Tabasco. Este libro no es de me contaron.
o me dijeron, o yo te voy a decir lo que yo pasé. Este libro es una recopilación de 41 textos que yo encuentro desde 1880 a la fecha, y surge porque precisamente en la página alguien me pregunta, oiga, ¿qué tienes de la feria? Órale. Entonces me pongo a buscar y me encuentro que hay un pedacito aquí y un pedacito acá. Entonces, ándale, como que no había algo concreto, ¿no? Algo junto, sino que encontrabas como, digamos, como de oídas, pero al final no eran oídas, ¿no? Alguien investigó esto, alguien tiene esto, alguien le tocó vivirlo, su abuelo fue de los fundadores. Pero no tenías, entonces aquí ya te viene el fundamento, de hecho me tuve que echar los 13 tomos de Villahermosa, nuestra ciudad de Genei. Me encontré unos libros en internet estuve comprando, había de catálogos de 1933, del 35, como nadie los compraba, yo creo que llevaban años ahí, y con parte de eso se habla. Entonces, Genei fue a verlo, era muy escéptico cuando lo vio, y me dice, ¿y me lo vas a firmar? Sí, pues ya, y lo voy a leer, pues léalo. Al otro día me habló a las 7 de la mañana y me dice, Landy, es el primer libro en donde me dan crédito de mi trabajo, porque hasta las fotografías, como no hay fotografía física, o sea, dime dónde las encuentras, yo tomo varias fotografías de textos y pongo de qué publicación van saliendo, ¿no? Entonces, ahí vienen toda la mención de todo lo que se tomó del texto de Genei y de los otros libros que conseguí, porque también al investigador que quiera ampliar más esto, ya tiene una referencia de a dónde ir, ¿no? Por ejemplo, está el famoso mito de los nombres que le puso Tomás Garrido a las vacas. Uh-huh. Resulta que por fin encontré la fuente, pero es un extranjero el que lo cuenta. Y es un pedacito de su libro, que ese libro inclusive lo imprime la SEP de México de aquellos años, ¿no? Pero sí encontré el soporte, ya no es un rumor, sí realmente ya no es una leyenda, ¿no? Está el catálogo de artículos, que de hecho lo resumí, de lo que se exhibía en las exposiciones, y al final de cuentas lo que tiene este libro es, yo creo que sería maravilloso, que fue lo que nos caracterizó por años, que nuestra exposición volviera a ser una exposición, porque esta es una feria común donde encuentras chácharas baratas, que puedes encontrar en cualquier feria pueblerina, ¿no? Entonces yo creo que podemos elevar el nivel porque tenemos los recursos, porque tenemos la capacidad productiva, porque tenemos la cultura, la comida, para poder hacer que en los stands ya no haya más fotos de presidentes municipales abrazando viejitos y pantallas, sino que realmente se lleven como se hacía antes, ¿no? Te llevaban el coco, te llevaban el cacao y si querías lo comprabas en ese rato. Ahora, la Feria de Tabasco yo creo que es única. Era única. Con características especiales. Era única. Ahorita entras a un galerón en donde si un municipio tiene música, el otro ya no puede. Y yo me acuerdo, que tú también te acuerdas, que el chiste era salir de la prepa, irte a meter al Parque Garrido o aquí al Parque Tabasco y te la pasabas brincando de stand en stand porque había música y tú ibas buscando dónde estaba la música y te regalaban que tu coquito, tu agüita, ¿no? Entonces eran muy padres. Tu pozol, tu dulce. Tu pozol, y aparte veías lo que traía. Y dices, ay, voy a comprar esto para llevarle a mi mamá. Y comprabas panetelas, comprabas turulete, comprabas un mundo de... O sea, cada municipio traía lo que ellos consumen y producen, porque innegable que cada municipio tiene su gastronomía, su cultura, sus tradiciones. Ahora, supongamos, no lo regales, quieres venderlo, véndelo, pero llévalo y ofrécelo para que la gente sepa. Pero el estar en ese galerón los limita mucho. Eso es el año pasado, por ejemplo, fue el shock para mí. Vas, inauguran, al otro día llegabas y ya habían prácticamente desmantelado el stand, ¿no? O sea, fue nada más para que inauguraran y se retiraban. Entonces, o llegas y están vacíos y no tienen nada. Entonces yo creo que hay que retomar el sentido de exposición, porque además eso te ayuda a que ahora sí que los productores sean vistos por gente de fuera y se compre producto. De hecho, esa era la idea original de Tomás Garrido, ¿no? Que fuera una especie de escaparate para que viniera la gente de fuera y hiciera contrataciones para la venta de lo que venían siendo productos agrícolas, regionales, de todo lo que había. Entonces, es una manera de promover lo que tú produces, chocolate, leche, etcétera, etcétera. Yo siento que se debe de hacer y romper ese estigma de hace unos 20, 25 años de feria.
Hacer una expo. Hacer una expo Exposición. como era, que además los chicos aprendían, porque vas en los municipios y vas viendo qué productos de cada región lo vas comprendiendo, vas viendo las danzas de cada región y es una cosa cultural. Parece que no, pero aunque te estás divirtiendo es una cosa cultural. Ahora, sin duda, tu tarea de investigar nuestra historia y demás, pues sí está ayudando a las nuevas generaciones, Landy. O sea, yo recuerdo muchos chicos buscar información, las bibliografías de personajes destacados, ilustres, tabasqueños, que pueden encontrarlo ahí. Se me hace una información de verdad bastante completa. Tú mencionabas hace un rato que tienes colaboradores. De pronto también aquí el tema, que la línea es muy delgada, es que esta información sea, como tú dices, veraz. O sea, no sea la leyenda del pueblo, sino sea lo que realmente sucede, ¿no? Porque además yo creo que Tabasco, aunque hoy no se dé a conocer, aunque no tengamos una potencia cultural, el talento está. Falta explotarlo. Ahí lo que hago es, me fui mucho a la cuestión cómo se hacen las tesis. Dame tu fuente bibliográfica. Tu referencia. Por ejemplo, tuve un problema con Plácido Santana, lo conoces ahorita, que es cronista de Centla. Él me habla para reclamarme que le había pirateado un artículo de los cines. Le dije, espérate, aquí está el libro. Me robaron mi información. Pues sí, pero yo estoy usando este libro. Ahora, tú me dices que es tuyo, pues no hay bronca, pero yo estoy usando una bibliografía. Ahora, tienen que tomar en cuenta también que hay mucha bibliografía de Tabasco que es muy imprecisa, que cambia. Yo por eso siempre he dicho, está la bibliografía, pero tú investiga, no te quedes nada más con esto, hay que buscarle. Y entonces él me dice, oiga, es que nadie me quiere publicar. Le dije, bueno, pues publica, pero dame un soporte. Entonces me costó casi un año que él entendiera que tenía que soportar todo lo que escribía con bibliografía, con un sistema, los sistemas famosos de investigación APA y todo eso, ¿no? Y de pronto empezó a despegar. Le hablaron de una institución federal y le dijeron, oye, queremos que colabores con nosotros. Ay, oye, qué padre, por la soporte, pero tienes que dejar de escribir con... Entonces me habla, oiga, Lee, que es que... Digo, por mí no hay problema, nada más que di de cuánto te van a pagar, porque si es exclusivo que te paguen. Es que me dicen que es gratis, pues, oye, a ver, espérate, ¿cómo está la cosa? Eso ya es una decisión personal, eso ya ¿no? es tuyo, ¿no? Yo no tengo ninguna bronca, Claro, porque no eres de mi propiedad, ¿no? Y él le resultó porque yo veo que ya lo entrevistan en televisión, ya lo invitaron a Campeche, a Mérida, entonces le dije el otro día, ya ves el peso de sustentar un artículo y no nada más decir porque me lo contaron. Y llegó al grado que lo hacen, es el primer cronista Yocotán de Centla. Sí, y ese es otro que logramos destapar gracias al sitio, porque tú te acordás, todavía hace 6, 7 años, Yocotán nadie lo mencionaba, ¿no? Y empieza a darle, y yo creo que destapa el ego de alguna gente, y ya de pronto todo el mundo empieza a escribir, qué bueno, se vuelve a abrir la radio Chotal. O sea, vuelve a haber, ahorita ya hay concursos de cuestión Yocotán, etcétera, etcétera, pero sí hay que dejar muy bien claro, o sea, la lengua Yocotán se habla en el centro, no en todo el estado. No. Entonces, no puedes forzar a la gente de otros municipios a hablar una lengua que solo se habla en el centro. No, porque hay otros quienes hablan chol, hay quienes soque, en fin, o sea... Sí, entonces, creo que ha servido para crear conciencias, porque muchos no lo saben, pero Tomás Garrido prohibió que se hablara en Yocotán, y eso fue un corte muy, muy duro ahí, ¿no? Entonces, yo creo también que como traen mucho el tema del relevo generacional, tú no puedes fomentar ni puedes cuidar lo que no conoces. Si tú no conoces tu historia, si tú no conoces tu cultura, si tú no conoces de dónde vienes, no puedes trabajar en ello, no puedes fomentarla. Exacto, entonces yo creo que es necesario, mira, cuando tiraron el museo de Pellicer en Plaza de Armas, si tú lees los artículos, todo el mundo aplaudió. Porque vamos a modernizar Tabasco, yo tengo los artículos. ¿Y qué van a construir? Un estacionamiento. O sea, tiras un museo y lo hicieron. Y claro. Ahorita todo el mundo dice, oigan, qué horror, pero en su momento la gente lo aplaudió, porque no pensó en las consecuencias. Les voy a contar una anécdota, esta está buena. Había en el Plaza de Armas un palacio municipal, que estaba
la espalda daba lo que es hoy la iglesia de la Conchita. Ese edificio era del siglo XIX. Y Carlos Madrazo y el obispo traían pleito porque Carlos Madrazo había sido camisa roja y el obispo pues, había sido un cura y traían la bronca, se la llevan en alta y hasta que doña Graciela los agarra y les dice, oigan, a ver, espérense, tú eres gobernador y tu obispo, ya le van bajando amiguitos y toda la cosa. Y entonces le pide al obispo una prueba de buena voluntad a Madrazo y como prueba de buena voluntad le pide que tire el Palacio Municipal porque le tapa la vista a la Conchita. Y lo tiran. Entonces ahí te habla de cómo tiras un edificio de ese... Y como eso de la falta de amor a nuestro patrimonio, ¿no? Cultural. Sí, y Rovirosa en tiempos se echa el Museo de Tabasco, tira la Casa de Piedra, tira el Cine Tropical Plaza, que eran edificios antiguos. Entonces ahí se provocó queriendo llevar a Villahermosa a una modernidad, a una igual pérdida sacan el de mercado. identidad. ¿Te acuerdas que ahí también por el centro había un mercado? El mercado está donde está ahorita la Corregidora. Uh-huh. Ese era un mercado que se llamaba Gregorio Méndez. Gregorio Méndez se llamaba ahí. Estaba muy padre la fachada, pero he leído que era bastante cochinito. Pues también era un poco complicado tenerlo ahí en el centro, ¿no? Sí, o sea, y ese es el que manda luego acá por... De la Sierra, de la Sierra. Que el de la Sierra es el que hace en el mercado de la Sierra, pero... Te digo, cuando vas leyendo te vas tú dando cuenta de cómo está la cosa. Entonces yo a veces me cojo mucho de cosas. Pero yo trato de quejarme cuando tengo... Un sustento. Entonces, cuando les dices, cuando quieras debatimos con sustento, pues ya... Ya no hay argumento. Ya no, te dicen que... Oye, Landy, pero no solo te has dedicado a buscar temas culturales, ni a la historia de las ferias de Tabasco, ni... También recientemente presentaste un libro muy interesante que es de las comunicaciones, los caminos de Tabasco, los transportes. Tenemos también, para quienes nos están viendo y no son tabasqueños, también nosotros tenemos una historia superada de conectividad, de poder transitar el estado libremente. Me refiero a tanta agua que tenemos, ¿no? A tantos puentes que nos tuvieron que hacer en algún periodo de nuestra vida. Es que fíjate que Tabasco tiene muchas historias que no se han tapado. Yo cuando empecé la página dije, yo no quiero tener broncas con los historiadores porque son muy especiales, ¿no? Yo me voy a poner a escribir cosas que ellos no han escrito. ¿Cómo? Me voy a los libros viejitos y voy a republicar lo que los libros viejitos... No, pues me fue igual. Se enojaron. Entonces, no sé, ya. Y entonces, dentro de esto a veces para complementar yo pregunto. Y ahí es donde hemos empezado a hacer la entrevista oral. Y ese libro lo hago gracias a mi gato. Yo estaba un domingo afuera cuidando a mi gato porque es muy cobarde, no le gusta salir a la calle, cuando pasa una amiga en un carro a las 7 de la mañana, también que está loca igual que yo. Y se fueran, Landy, que oye, necesito que entrevistes a mi tío. Tu tío, que es que él trajo el ADO aquí. Sí, hombre. Se le va a olvidar. Se fue. El martes me habla, ya tengo la entrevista, vamos a ver a mi tío. Dije, bueno, vamos a... por Friends, ¿no? Vamos a hacerte la entrevista y todo. Y llego ahí con el señor, un señor ya como de 87 años más o menos, ¿no? Y se pone el hombre a platicarme. No, hombre, cuando yo me quedo, porque entonces me doy cuenta que este señor era más complicada la historia de lo que yo pensaba. O sea, el EDO llegó aquí por error. Un error ¿Cómo? De comunicación. Porque en ese entonces resulta que se estaba haciendo la carretera del Golfo que iba de Tamaulipas hasta Benito Juárez, lo que es hoy Cancún. Pero en el plano no pasaba por Villahermosa, la capital, pasaba por arriba, Sánchez Magallanes, frontera. Miguel Orrico o sea, la costa. Toda la costa, pero no tocaba la cabeza. Miguel Orrico de los Llanos, que lo mandan de gobernador sustituto porque sacaron a Manuel Bartlett, él venía de Sonora, creo. Como estaba llegando, cuando ve eso... y a él lo había puesto Adolfo Ruiz Cortines y la amistad, se va a verlo y le dice, oye, mira, me estás dejando a la capital fuera. Entonces hace la corrección Ruiz Cortines y le dice, ok, que pase por el centro. Esta historia me lo contó el señor que se llama José Luis Gutiérrez Gil, el chato ADO famoso. Y entonces le dice Ruiz Cortines, ¿qué más quieres? Ya era entonces muy popular el ADO. Y él dice, que llegue el ADO a Tabasco.
Y entonces Ruiz Cortines le dice, bueno, te consigo la reunión con los directores y le habla a la secretaria. Al día siguiente en Palacio que venga la directiva de ADO. Y se hace la reunión, llega la directiva, los presenta a Ruiz Cortines y le dice, pues dile lo que tú quieres. Y dice, yo quiero que llegue la ADO Tabasco. Entonces los directivos se quedan, oye, si ahí no hay carreteras. Pero bueno, pero ¿cuándo quieres que llegue? No, el 27 de febrero, que fue de 1957, porque esa reunión fue en noviembre del 56. Pues bueno, está bien. Ok. Le dicen, pero no hay carretera. Y le dice Ruiz Cortines, pero voy a hacer una. Pero va a haber, ¿no? Va a haber. Se van. Ya después el mismo José Luis Gutiérrez Gil se entera que realmente ellos aceptaron porque pensaron que era una orden del presidente. Pero no, el presidente los había sentado a conciliar si se podía. Entonces y ellos lo tomaron como una orden, ¿no? Y ese fue el beneficio que tuviéramos el ADO. Y entonces él te va narrando cómo va llegando, pasando de panga en panga, y todo el mundo le decía, pero si no hay carretera, pues yo tengo que llegar. Y no hay carretera, y que llegando en tumbos, hizo que llegara el primer autobús el 27 de febrero del 57 a las 3, y hubo una gran fiesta, porque en ese momento ya tenía Miguel Orrico una fiesta en la Quinta, donde estaba todo el pueblo esperando que llegara el ADO, ¿no? Y esa fue la manera. Entonces, él te narra eso, y aparte él te narra, dentro de su visión, era muy joven, entonces, 22, 21 años, él lo lleva a Campeche, lo lleva a Ciudad del Carmen. Se lo lleva al sureste. Y él te va platicando cómo va haciéndolo, porque no había carretera, y cómo se metía de gorra a las fiestas de los gobernadores o de los militares para poder conseguir los permisos. Está muy, muy bonito, muy interesante. Él te platica cómo consigue los terrenos para construir las terminales, como la primera estuvo en el Hotel Mansur, agencia. Y yo creo que es una de las historias más padres que he conseguido, porque el señor ya está grande y se rescata algo que se nos iba a ir, ¿no? Entonces, por eso yo sí soy... O sea, ya hoy un joven da por sentado que tiene las carreteras listas y que va y toma el avión, el camión y llega, ¿no? Pero no sabe... La historia, ¿no? Entonces, otro gran error es decir que de pronto que hay gente fifí en el centro porque tiene muebles de Europa y tejas de Francia. ¿Ves? Es que antes todo el transporte que llegaba venía de Europa porque no había carreteras y era más fácil que te bajaran lo que venía de Europa que conseguirlo del centro. De hecho, es parte de la influencia que hay en las construcciones del centro, inclusive en la Casa de los Azulejos. Esa casa tiene una historia súper interesante. Sí. Esa es otra casa, todo el azulejo es europeo. Sí. Porque, y las tejas las usaban de lastre. Entonces las dejaban y la gente las agarraba para hacer el techo de las casas, ¿no? Y son cosas que la gente no sabe. Otra historia que rescaté ahí es que cuando Garrido manda tirar la Conchita, al lado, de hecho hay una casa casi abandonada, no sé si la has visto. Uh-huh. Ahí vivía una señora que se llamaba María Armengol, muy católica. Ahí le tenía miedo Garrido a la señora, al parecer, o mucho respeto, y le manda avisar que va a tirar la Conchita. Que si quiere que saque a los santitos, porque va a barrer con todo. María Armengol efectivamente va a sacar todos los santitos, tiran la Conchita, y ya años después reconstruyen la Conchita, y va María Armengol y le dice, oigan, yo tengo ahí... Los tengo resguardados. Para que los pongan. Y le dicen, no, ¿por qué no? Porque ya compramos nuevos. Oiga, pero es que no. Los santitos todavía están. Lo que no sabemos, tiene a la Virgen de las Mercedes y a la Virgen de la Concepción. Lo que no sabemos, no hemos podido terminar con esa Virgen de la Concepción. La iglesia de la Conchita la hacen porque se la regalan a un capitán tijerino que apoyó para sacar a los piratas, creo que fue a los piratas en Ciudad del Carmen, y le regalan la figura. Había un fuerte principal que se quema y él, por salvar el armamento, le explota algo y queda ciego. Y entonces él dice que le dona la imagen a la ciudad si le construyen una ermita, y es que se construye la ermita de la Conchita. Lo que no sabemos es si es esa o es una reproducción posterior, porque recuerda que a la iglesia de la Conchita la bombardearon como 7, 8 veces entre los piratas, los bombardeos norte. Entonces no hay ningún texto en donde diga
se destruyeron las figuras, se conservaron Y las es figuras, que, no hay nada, ¿no? Entonces, de hecho, el malecón era el canal de comercio, ¿no? sí, ahí estaba el famoso muelle, ¿no? Que todo te llegaba por malecón. Era una época maravillosa, ¿no? De mucho movimiento y otra De cosa, comercio y de prosperidad también. sí, bueno, otra cosa que descubres leyendo es que tú históricamente, tú lees a Tabasco en todos los libros cuando llega Cortés y desaparece del mapa hasta el relajito de Tomás Garrido, pero dime en qué libro de historia, oye, es de Zacatecas, de Guadalajara, de aquí. Tabasco queda totalmente desaparecido y aislado. Y te puedo decir, por ejemplo, que creo que la primera universidad en México la hacen alrededor de 1547 o algo así. Y en Villahermosa la tenemos hasta 1966 más o menos, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas que, mientras que en otros estados ya lo tenían en 1500, 1600, en Tabasco apenas empezaron a principios del siglo XX. Entonces, traíamos un atraso tremendo y yo creo que eso sí nos mantuvo aislados, ¿no? Por la situación, más que nada, perdón, geográfica, ¿no? Que somos una tierra de mosquitos, de pantanos, No, y si para etcétera. llegar tenías que ir pasando de panga en panga, incluso para salir y llegar a Ciudad del Carmen, todavía nos tocó de ir pasando de panga en panga. Entonces, imagínate. Y Y, era toda una odisea, ¿no? oye, Landy, y para realizar ese libro también te dieron mucho aporte fotográfico. Sí tiene algún aporte fotográfico, tiene algunas cosas. Se perdieron muchas, él me cuenta con la inundación del 2007. Que mucha gente del centro perdió mucho de su Muchos historia. materiales ya alguien más estábamos buscando y también se fue. El otro libro que hicimos fue precisamente el del Museo de Tabasco, el que estaba allá. Ese lo hicimos con 350 fotos que encontramos ahí perdidas, del museo, cómo era por dentro, venían las fotos. Y en aquel entonces todavía vivía, me dijeron, ahí está el cocinero de Pellicer. Y ahí en el Museo de Antropología, ahí voy de metiche. No era el cocinero, era el taquillero, era Donato Brindis. Y como había sido el taquillero más de 20, 25 años, se conocía muy bien el museo porque los que yo sabía que habían estado en el museo es como cuando tú entras en una casa pero no te fijas en los detalles. Y él sí se acordaba de todo. Entonces con él me empieza a dibujar en servilletas cómo era el museo y yo lo voy complementando con los diferentes planos de las fotos. Y ese libro tiene unos planos aproximados porque no hay nada. Y las 2 o 3 gentes que estuvieron ahí muy cerca me dicen que sí son muy exactos los. Y el sobrino de Pellicer, Carlos Pellicer López, hace la introducción porque le gustó mucho. Él dice que es el primer libro que rescata la obra arqueológica de su tío, porque nadie lo tienen considerado más como poeta Que como que como museógrafo. de hecho lo critican mucho por la cuestión arqueológica, que porque no supo cómo mover las piezas, pero imagínate 1900, ¿qué te gusta? 47, sin caminos, sin pangas, sin Y camiones. con las inclemencias de nuestro clima. ¿Cómo mueves piezas de 2, 3 toneladas? Lo que sí me queda claro es que si él no hace ese movimiento de piezas, se las truena Pemex. O Porque no las tendríamos, ¿no? no, ya estarían destruidas. Entonces, yo creo que dentro de sus limitaciones se las jaló porque no hubo ninguna otra institución que se lea, que hizo el intento, que lo acompañó para el rescate. No hay nada que se mencione de eso, ¿no? Ahora, Landy, ¿dónde pueden los que nos están siguiendo a través de este podcast, quienes están escuchando toda esta parte que a mí me parece de verdad extraordinaria, pues conocer nuestra historia? Hay muchas cosas que ignoramos totalmente. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Tu página? Bueno, mira, el libro de la DO lo está vendiendo, por eso lo publica la UJAT, lo está vendiendo en la librería de la UJAT. De Ecos, la exposición tabasqueña, lo tiene Col, Cabo Libros, lo tiene. El del Museo de Tabasco, ese sí se agotó. Estoy viendo si en México se puede hacer una reedición. Lo que pasa es que es un libro muy caro, porque ese es un libro como de 250 páginas y mide 29 por 29.
Lo tuvimos que hacer grande para que se apreciara la fotografía. La fotografía. Si no, no nos daba, ¿no? Y en cuanto a la página, bueno, está el Facebook, que es de Tabasco Soy, y la página que es la fuerte, que es de tabascosoy.com, en donde ahí hay están todas las biografías de gobernadores desde 1824 hasta la fecha, ¿no? Tengo aproximadamente unas 200 o 300 biografías de personajes tabasqueños vivos y ya fallecidos. Y aparte hay publicaciones, información de los 17 municipios, la historia de los parques, de las estatuas, de los monumentos, que hemos ido recabando poco a poco. A mí lo que de pronto me hablan, por ejemplo, otro día me habló un director de una escuela, oiga, dígame, ayúdeme, ¿por qué se llama mi escuela fulana de tal? Me dio un nombre. Ya buscando, es que como no ha habido publicación de libros desde 1988, y aparte habían publicaciones de libros en donde no abarcaban todo, o sea, era como más limitado. Sí, tú recordarás que en algunos libros de historia nos enseñaban de las 4 regiones del estado de Tabasco. Y de pronto otras generaciones pues ya les aumentaron y luego otras ya más recientes pues ya les volvieron a disminuir. Entonces eso también hace que no tengamos esa identidad tan definida, como de dónde soy, de la Sierra de los Ríos o de la Chontalpa. El pantano. O sea, o sea... Y hay gente que no te acepta las 5 regiones, te dice son 4, y no le muevas, y hazle como quieras. Yo creo que son 4, ¿no? Yo me quedé en las 4, lo hicieron por la cuestión económica, y creo que la cuestión electoral, hubo ahí algo, ahí medio... Pero finalmente, como parte de nuestra historia, somos 4, ¿no? Sí. Esa es nuestra identidad. Hasta el traje regional tiene las 4 regiones, en la tira, en las peinetas, en los colores del rebozo y el moño. O sea, se quedaron las 4, ¿no? Y el traje regional, de hecho, el que hace Valdosera, que es el de gala en el 63, si tú ves las fotos, unos traían 2 tiras y otros 3. Creo que es hasta... Y era otro tipo de bordado. ¿Te acuerdas que no era el bordado de...? Bueno, te voy a platicar la historia de ese bordado, porque es que ahí hay mucho folclore. Realmente el traje tabasqueño es muy joven. Claro. Es muy joven. Básicamente ya lo empieza... las muchachas se vestían con su faldita floreada de la tela que venía de los barcos, pero no usaban blusa. El otro día puse una foto de Elías Ibáñez, de una campesina de 1906, y me bloquearon un año porque... estaba yo poniendo fotos pornográficas, pero bueno, ok. Es hasta Garrido que él pide que usen blusa. Pero ya ves el traje regional como tal, con Miguel Orrico de los Llanos, que es el que trae las exposiciones y donde ya ves a las mujeres con su falda y su blusa, ¿no? Y entonces cuando viene Valdosera, que hace su traje azul tapijulapa, que te lo cuenta Rosa, y es vaciado porque lo trajo rolando por todo el estado por el hombre para que viera el azul, a ver cuál o qué color, hasta que un día llega a Tapijulapa, se planta ahí donde se ven los cerritos y dice, aquí está el azul Tapijulapa. Y dice la maestra, ¿dónde? Ahí. Y dice, maestro, eso es Chiapas. No, aquí es. Dice, maestro, esa es el agua del río. Mira, a mí me pagan por hacer un traje y lo voy a hacer y yo lo hago, aquí te pagan para acompañar. Hay otros que tienen otra versión, pero yo le creo más a esta porque ella estaba con él en ese momento. Y ella me dice, y ese día el agua estaba más café que el chocolate, pero bueno, él hizo su azul tapijulapa. Ese azul era muy oscuro. Para que termináramos en un azul marino. Sí. Era un azul duro que ha ido cambiando, ahora es un azul más claro. Y en ese principio, te digo, tenía 2 o 3 tiras y entonces él dice, vamos a hacer una cinta. Rosa del Carmen consigue y Rosa del Carmen se va a México. Y en el centro compra una tira bordada y es la que le ponen al traje. No es algo que se bordó aquí. El que empieza con la cuestión de la tira bordada es Trujillo. Trujillo es el que empieza a darle... Que además hoy en día hacen un trabajo maravilloso, sí, las artesanas. Pero él es el que empieza, de hecho, en su último año, es cuando ya la ganadora trae su flor Tabasco, y si te das cuenta... Y las bandas no eran así, las bandas todavía eran impresas. Como en 1980 habrán sido impresas y ya después empezaron con el bordado. Pero solamente la ganadora llevaba la del bordado. Pero él empieza a hacer ya, Vencedores Pedro también empieza a impulsar más la cuestión de las bordadoras y ya se ha hecho una industria. Por eso te digo que siendo algo tan bonito, ¿por qué permiten que me traigan de calcetín las muchachas cuando es tu evento máximo que todo el mundo está? Ponte la tira.
pero no hay una reglamentación y ante la falta de conocimiento de la historia, todo el mundo le mete mano. Hizo Rovirosa una sesión con Norma Cárdenas, Jorge Priego, Juan Torres, Rosa del Carmen y 5 o 6 gentes más. Se agarraron del chongo 3 días, los encerró para definir cómo iba a ser el traje regional. Y ahí lo sacan. El problema es que quedó en una minuta, pero no lo hicieron decreto. No, hasta el día de hoy no hay un decreto. Yo he estado peleando que se saque un decreto, sobre todo por los ocurrentes, ¿no? Que hacen cada cosa. Y luego viene nuevamente Neme. El traje blanco es creación de Juan Torres. Sí, claro. Y cuando viene Neme, él le pide a Valdiosera que venga para darle una estilizadita más al traje blanco. Y entonces ya tenemos el traje blanco y el traje azul. Se cambió la tela del primer traje porque era muy pesada y muy difícil de conseguir, además de lo caliente. Entonces, creo que era popelina, no me acuerdo. Teñirla incluso, ¿no? Entonces, aquí sería interesante que se reunieran nuevamente los maestros conocedores de folclore y bordadoras, para que entre ellos definieran, no historiadores, maestros de folclore. A lo mejor un historiador que les dé simplemente el antecedente, pero que no empiece con cosas, para que ellos tengan eso, y que definan el tipo de tela y color del traje y que se haga un decreto que se incorpore al decreto de la feria, que es patrimonio cultural intangible. Intangible. Entonces ya rescatas al traje regional de que le pongan peinetas de Campeche y que hagan, si el pelo va a ir recogido o va a ir suelto, o sea, díganme cómo va eso, ¿no? Para que deje de haber tanta diferencia, ¿no? Y te das cuenta que la gente no tiene ni idea del valor de lo que tenemos, porque te dice, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, pues yo quiero agradecerle a Landy que nos haya acompañado en este episodio, que nos dio la oportunidad de conocer pues todo este trabajo de investigación que no nos queda duda, le apasiona conocer de dónde venimos, nuestra historia, nuestra cultura. Muchísimas gracias, Landy. No, muchísimas gracias a ti, Linney. Aviso, no soy historiadora, yo investigo. No, claro, sí, toda tu investigación, tu trabajo que hay detrás. Es investigación, pues simplemente es eso, ¿no? Y sí trato de ayudar a la gente que se comunique. A contribuir con todo eso. Sí, quiere un libro, se los paso, ¿no? Porque se trata precisamente de que más gente conozca y sepa de esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Landy, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Por supuesto, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que continúen viéndonos en cada episodio, en estas conversaciones que conectan, hablando claro, con Linney Mesa. Muchísimas gracias.